Bien, continuamos aquí en Ritual de lo Habitual y estamos en comunicación telefónica con Giovanna. No sé si nos estás escuchando, Giovanna. Hola, sí, los escucho. Perfecto. Bueno, Giovanna, menos mal que podemos hablar con vos. Queríamos que nos cuentes un poco de la situación que se está viviendo hoy en día en Perú. Acá en Argentina ha llegado algo de información, ¿no? Sabemos más o menos lo que pasó, pero no nos termina de quedar del claro del todo, ¿no? Y la verdad que nos gustaría que nos puedas contar un poco lo que viene ocurriendo y, bueno, y tu opinión al respecto. Sí, lo que ha sucedido, bueno, el miércoles, ¿no? En realidad fue como la explosión ya de algo, de una puja de poder que existía desde que existe, de hace muchos años, pero se agudizó con el actual, con el actual mandato, tanto del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que justamente tenían una puja de poder, ¿no? Claramente quien tuvo mayor protagonismo y mayor fuerza fue el Poder Legislativo, ¿no? Un Congreso en el Perú que tiene un 96% de desaprobación, de rechazo, frente a un gobierno electo popularmente, ¿no? Como es el gobierno de Pedro Castillo, y esa puja de poder lamentablemente sucedió, bueno, en menos de una semana. Eso quería recalcar que se dio todo el golpe, nosotros lo definimos como golpe parlamentario, y una dictadura parlamentaria, ¿no? Que no es la primera vez que se nos impone formas de gobierno traídos desde el Poder Legislativo hacia la población, y lamentablemente hay un conflicto social, político en el Perú, no solo en Lima, sino a nivel nacional, y sobre todo el foco más central es la zona sur del Perú, ¿no? Donde lamentablemente hay ocho asesinados por la Policía Nacional, muchos de ellos jóvenes, y varios de ellos menores de edad también. Giovanna, te quería hacer una pregunta porque desde que asumió Pedro Castillo, la verdad que pareció que no la tenía fácil, ¿no? Que es un presidente que tuvo el poder concentrado, ¿no? Grandes sectores de la sociedad en contra y que nunca pudo llegar como a gobernar realmente. Pero ¿qué fue, o para vos, en tu opinión, qué es lo que hace que en este momento estalle el conflicto, ¿no? Como terminó estallando? Y definitivamente fue la vacancia que hizo el Congreso del Perú hacia Pedro Castillo, ¿no? Recordemos que el gobierno de Pedro Castillo ha tenido 3 intentos de destitución al cargo de presidencia. El miércoles iba a ser la tercera y todo indicaba que el Congreso nuevamente iba a destituir a un presidente. Pero bueno, justo en ese mismo día pasó muy poco tiempo que Pedro Castillo primero disolvió el Congreso, que eso no fue lo que trajo la consecuencia de las manifestaciones, porque no hubo ni una, pero sí lo hubo después de un par de horas, cuando el Congreso llamó a sesionar y votó por la moción de vacancia, y automáticamente al segundo toda la población, la gran mayoría, salió a las calles a manifestar su rechazo de que nuevamente el Poder Legislativo dictamina y con una autoridad antidemocrática nuevamente nos impone la figura presidencial, que en este caso es la vicepresidenta Dina Boluarte, que hoy en día es rechazada a nivel nacional. Hola, Giovanna, soy Virginia. Sí. Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es que afecta la Constitución del 93 al funcionamiento del Congreso, que es esa Constitución la que le da todas las habilitaciones para hacer estos movimientos de destitución? Sí, lamentablemente la Constitución de 1993, hecha en la dictadura de Alberto Fujimori, como un genocida, genera toda esa regla de juegos, o sea, toda la maniobra y el camino hecho para que justamente el Poder Legislativo tenga esas atribuciones que incluso son exorbitantes y que avasalla al Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que históricamente nosotros conocemos de división de poderes, ¿no? Prácticamente para la Constitución del Perú no está hecha para esa medida, pero sí a la medida para los fujimoristas, ¿no?
que la derecha nuevamente, desde que se inició con esta última constitución, siempre son la primera mayoría dentro del Congreso y justamente tiene esas atribuciones en las cuales pone en riesgo lo que es la gobernabilidad, ¿no? Porque en menos de 5 años, bueno, en 5 años ya tenemos 5 presidentes. En el Perú es como ya sabemos en nuestra mente que cada 2 años hay que votar presidente, ¿no? O conocer el nuevo presidente que va a ser. Entonces hay un hartazgo también de ese sistema ingobernable que justamente también hace crecer dentro de la población de no creer en la política, ¿no? Y que también esa es una herramienta que lo usa y lo sigue usando la derecha también para decir que todos son corruptos e invitar a empresarios que no tengan una trayectoria política y que sean las nuevas figuras, y eso es lo que viene sucediendo últimamente. Sí, habla el Tata, Giovanna, ¿qué tal? Yo quería hacerte una pregunta. En realidad, las clases dominantes, los sectores, los poderosos de Perú, desde el comienzo estuvieron hostigando y confrontando contra el gobierno, digamos. ¿Cuál fue el temor que tenían con respecto a Castillo? Sí, mira, Castillo justamente llegó al gobierno por sus propuestas, y que eran propuestas que realmente juntaba y que realmente se sentía el clamor popular del Perú profundo, ¿no? Estamos hablando sobre todo del sector campesino, que justamente era la segunda reforma agraria, que eso fue una bandera de lucha muy importante cuando fue la campaña de Pedro Castillo, ¿no? Que permitía a los campesinos poder industrializar el campo, ¿no? Un país con una tierra tan rica en lo que es la agricultura, los tubérculos, ¿no? Por eso también tenemos la gastronomía que tenemos, pero simplemente desde la burocracia también, ¿no? Eso hay que decirlo, dentro de lo que es el aparato estatal, no se pudo agilizar, pero también entendemos que son procesos largos, que teniendo encima a un poder legislativo que cada 2 meses te hace mociones de vacancia, y que además otra de las banderas de lucha también en la campaña de Pedro Castillo era, y lo realizó, fue enviar un proyecto de ley para abrir el proceso constituyente en el Perú. Y automáticamente fue archivado, ni siquiera fue discutido en la Comisión Constitucional dentro del Congreso. Todo intento de querer reformar o mover un poco en la pieza, ¿no? del cual los grupos de poder se amparan tanto, inmediatamente el Congreso, como digo, tiene una mayoría de derecha, lo archivan o directamente generan acciones no solamente políticas, sino también desde el discurso de poder manchar, ¿no? al presidente Pedro Castillo con el discurso de que es corrupto, cuando desde el día de hoy no se le ha demostrado ni una sola de las acusaciones, no solamente él, sino casi toda su familia. Esta situación da la impresión de que no está cerrado. Digamos, hay un reclamo en las calles en Perú, están los gobiernos de México, Colombia, Argentina, Bolivia, entre otros, que han planteado su preocupación por la situación, así que da impresión de que el desemboque de lo que va a pasar está por verse, y de ya toda nuestra solidaridad con el pueblo peruano en esta instancia tan difícil que están atravesando. Sí, la verdad que, nosotros estamos en constante comunicación con nuestros familiares y nos dicen, ¿no? Que no, la gente, por más que Dina Boluarte haya anunciado que va a haber elecciones generales en el 2024, es mucho tiempo, pero también es un tiempo en que la gente va a seguir protestando, ¿no? Porque una de las consignas importantes en la cual nosotros acá en Buenos Aires, y ahora en un par de horas vamos a tener un plantón afuera de la embajada, no es que simplemente liberación a Castillo, porque en estos momentos ya va a ser liberado, sino que restitución al cargo de presidente de la República del Perú.
Y eso es una lucha que seguramente no va a ser nada fácil, pero esa es una de las consignas, sobre todo que el sur del Perú nos trae, y en la cual también nosotros acompañamos y abrazamos, ¿no? Porque no queremos elecciones generales otra vez, porque van a ser los mismos grupos de poder que van a volver a ingresar a posicionarse en el Perú, en el Congreso, sobre todo me refiero, ¿no? Porque es la institución más poderosa que tiene el Perú. Porque esto no es nuevo para nosotros. Nosotros eso ya es casi como receta. Hace 2 años pasó lo mismo, cuando el Congreso vacó al presidente Kuczynski, que era de derecha, o sea, derecha vacando a otra derecha, así incluso hasta de absurdo suele ser en el Perú con esa constitución, y además asumiendo otro también dentro de la sucesión de la plancha presidencial de Vizcarra, y que también lo vacan, y asume otro puesto por el Congreso, y que hay una persecución voraz por todos los manifestantes, donde ahí hay 2 asesinados hace 2 años, y nosotros sabemos que cada vez que el Congreso impone su autoridad, la población lo va a rechazar, pero lamentablemente no logran entender los congresistas, y hasta el día de hoy están aferrados, ellos por nada del mundo quieren que se cierre el Congreso. Castillo tuvo la intención de cerrarlo por vía legal con errores, pues hay que decirlo, con algunos errores de interpretación del artículo 134 de la Constitución del Perú, pero como él no lo pudo hacer, dejó la consigna ahí, prendida, y es la población que lo está retomando. Ya sea por vía legal o por vía popular, ese Congreso inevitablemente va a estar cerrado. Bien, Giovanna, muchas gracias por comunicarte con nosotros, ¿no? Y poder aclarar un poco el panorama de lo que se está viendo en el Perú. Esperemos que finalmente, bueno, como nos comentabas, sea liberado Castillo y que se cumpla esto, ¿no? Que vos decías, de que vuelva a la presidencia. Sí, eso es una de las principales consignas, porque claramente la prensa va a decir, bueno, entonces que regrese la calma, ¿no? También hay un gran rechazo en el Perú por la prensa hegemónica, pero bueno, es importante no simplemente que salga en libertad, porque le han sacado los fueros también, entonces él va a ser juzgado como cualquier ciudadano. Entonces por eso es que estamos pidiendo que vuelva a la presidencia y que termine su cargo en el 2026, y será el pueblo mismo que lo juzga para una nueva elección o no. Claro. Te agradecemos mucho, Giovanna. Seguramente nos volvemos a comunicar para estar al tanto de cómo continúa la situación en el Perú. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a su disposición. Así es. Abrazo, Giovanna. Un abrazo.